pasa, gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. Aquí grabando desde nuestro canal Las Neuronitas. El día de hoy vamos a explicar el programa de las neurociencias. Mi nombre es Gaby y hoy les presentaré esta primera parte del programa. El primer tema que nos encontramos en este programa es la introducción de estableciendo la cultura de la paz y la sustentabilidad en el ámbito de la disciplina o la profesión. Después de la pequeña promoción de la paz y la sustentabilidad en el ámbito de nuestra profesión, nos encontramos con los temas básicos, que sería la historia, sobre todo de las neurociencias, porque para poder entender esta disciplina tenemos que empezar conociendo lo que son sus bases. Y ahí encontraremos las trepanaciones, que son los huecos que se hacían dentro de las cabezas de las personas. Y ahí podían analizar el cerebro de una persona. También encontramos el papiro quirúrgico de Edwin Smith, que habla sobre todo cómo el cerebro cambia su funcionamiento. Encontramos a Hermann van Helmholtz, que fue el que descubrió la electricidad dentro del cerebro. Y también encontramos aportaciones de personajes históricos muy importantes como Santiago Ramón, que fue el que le dio el nombre a la célula nerviosa como neurona. Después de haber hablado un poco sobre la historia de las neurociencias, el programa nos menciona que es muy importante que nosotros aprendamos que la neurociencia no es una ciencia sola, sino que se relaciona con otras ciencias que usualmente pensaríamos nosotros que tiene que ver con las ciencias naturales o las ciencias exactas. Sin embargo, hay disciplinas que no necesariamente son de las ciencias naturales y que se relacionan muchísimo con las neurociencias, como la psicología, por ejemplo. Y finalmente también tenemos que las neurociencias aportan métodos y modelos teóricos al estudio de la conducta, la emoción y la cognición, como ya mencionaba. Estos métodos a veces son desde resonancias magnéticas, test, evaluaciones psicológicas, o sea, pueden ser muy técnicas o pueden ser muy sencillas como simples test. Y también, ya para finalizar, también tocamos los temas relacionados con la parte biológica de las neurociencias y los fundamentos que tratan de explicar la conducta, la emoción y la cognición desde los puntos de los niveles de organización de la vida, que son las estructuras más microscópicas como los átomos, las moléculas, la célula junto con sus organelos y las funciones de la neurona como una célula especializada. Sobre todo, como estamos estudiando neurociencias, es importante mencionar que veremos mucho y aprenderemos mucho sobre lo que es la neurona. Y sin nada más que decir, los dejo con mi compañera Amy, que les explique un poco más del programa. Hola, buenas tardes, yo soy Aime Jiménez y también soy parte del equipo Neuronitas. Bueno, pues terminando con las estructuras microscópicas, vamos a empezar con las estructuras macroscópicas como la anatomía del sistema nervioso. Entendiendo esta estructuración de tejidos, es que vamos a poder entonces adentrarnos en cómo funciona y cómo se dan los fenómenos psíquicos. Después vamos con el tema del cerebro como un órgano social y cómo el sistema nervioso regula nuestra conducta social desde una perspectiva práctica. Más específicamente, veremos mecanismos de empatía, la teoría de la mente y la intencionalidad como reguladores de la interacción social. También vamos a ver el tema de la genética y cómo ésta puede influir en la conducta, la cognición y la emoción. Adentrándose más en el tema genético, vamos a ver conceptos como el ciclo celular, la proliferación, la diferenciación y la migración celular para entender cómo las células conforman el sistema nervioso. Y pues obviamente si vamos a hablar de genética no pueden quedar fuera conceptos básicos como lo son los genes, los cromosomas y el código genético, así como procesos importantes como la replicación, la transcripción y la traducción de genes para entender la relación que hay entre la conducta y la herencia. También se tocará el tema de epigenética relacionada con los procesos de la conducta, la cognición y la emoción.
Y pues también se va a ver el tema de la psicobiología, pero bajo una perspectiva de evolución, mencionando conceptos como la filogenia del sistema nervioso, que esto sería cómo ha evolucionado dicho sistema a lo largo de las generaciones. Y también la ontogenia, que es cómo el sistema nervioso se forma en el periodo embrionario. Hola, soy Víctor Hugo García Alcántara, alumno de la carrera de Psicología en la Universidad de Guadalajara. Bueno, ya entrándonos más profundamente en conceptos como la filogenia, tenemos que el programa menciona el estudio del cerebro y de la conducta desde una perspectiva filogénica, es decir, las mutaciones, los cambios morfológicos, los cambios en la actividad del cerebro que se dan a lo largo de la evolución. Esto también nos lleva a conceptos como lo son la selección natural y la adaptación conductual. Y ya que mencionamos la palabra adaptación, otro contenido del programa es la conformación, regionalización y especialización que tiene el cerebro como una respuesta a un proceso de adaptación. También se nos habla de la psicobiología comparativa, tema el cual establece que el psiquismo es un resultado de la evolución. Esta conclusión surge del estudio etológico de la conducta, es decir, el estudio de la conducta de los animales en un entorno, ya sea en su medio ambiente natural o en un laboratorio bajo observación. Después tenemos el estudio ontogénico del cerebro y de la conducta. En otras palabras, es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso durante la etapa prenatal y cómo éste se sigue desarrollando y el aparato psíquico durante la etapa postnatal. Ya como último punto del programa tenemos la integración funcional del sistema nervioso, viéndose desde una modalidad visual. Y eso sería todo de nuestra parte, agradecemos mucho su atención, esperemos que les haya gustado y queden atentos al canal para más.